La noche cae lenta sobre Polanco. Las luces se reflejan en los ventanales de cristal como si cada edificio ocultara secretos que nadie se atreve a nombrar. El murmullo de la ciudad no descansa. Autos de lujo avanzan sin prisa. La música se filtra desde terrazas exclusivas. Todo parece diseñado para exhibir estatus y provocar deseo. Ella está ahí. Sentada en una mesa discreta, pero imposible de ignorar. Su presencia no es ruidosa. No necesita serlo. Cabello perfectamente alineado, mirada calculada, movimientos medidos. No sonríe demasiado. No habla de más. Cada gesto suyo transmite algo más profundo que belleza. Transmite control. Los hombres la miran. Algunos con ansiedad. Otros con esperanza. La mayoría con necesidad. Ella lo sabe. Lo ha aprendido con el tiempo. Cada mirada es validación. Cada intento de conversación es inversión emocional ajena. Cada gesto de interés alimenta su valor percibido. Pero entonces, algo se rompe en la dinámica. Porque hay un hombre que no la mira. Está a unos metros. Apoyado contra la barra. No se esfuerza por llamar la atención. No compite. No observa. No reacciona. Existe, pero no participa. Y eso, altera todo. Ella lo nota. No de inmediato. Pero lo suficiente. Porque el sistema que domina acaba de fallar. Y cuando un sistema falla, el cerebro entra en conflicto. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye la narrativa que la mayoría de los hombres han aceptado sin cuestionar. Te han enseñado que debes insistir. Que debes demostrar interés. Que debes validar. Pero eso es exactamente lo que reduce tu poder. La mayoría no entiende esto. Confunden atención con valor. Confunden disponibilidad con atractivo. Confunden insistencia con conexión. Y en ese error, pierden el control del marco. Aquí es donde entra la ley oscura de ignorarlas perfectamente. No es rechazo. No es arrogancia. No es desprecio. Es algo mucho más preciso. Impermeabilidad emocional. Un estado donde no reaccionas automáticamente al estímulo femenino. Un estado donde tu sistema nervioso no se altera ante la presencia de belleza. Un estado donde tu valor no depende de su validación. Eso es lo que genera disonancia cognitiva. Y la disonancia es el inicio de la obsesión. Ella está acostumbrada a provocar reacciones. Es su terreno natural. Desde una edad temprana, ha aprendido que su presencia genera impacto. Que su belleza activa respuestas. Que su energía despierta atención. Pero cuando no ocurre, el cerebro no lo acepta con facilidad. Busca explicación. Busca coherencia. Busca control. Y al no encontrarlo, se queda atrapado. Esto no es teoría superficial. Es comportamiento humano básico. De acuerdo con estudios conductuales observados en instituciones como la UNAM, el cerebro humano responde de forma intensa a la inconsistencia en patrones sociales esperados. Cuando alguien rompe la expectativa, se vuelve relevante. Cuando alguien no valida, se vuelve intrigante. Cuando alguien no reacciona, se vuelve importante. Y aquí es donde la mayoría falla. Porque no toleran el silencio. No soportan la falta de respuesta. Necesitan llenar el vacío. Necesitan recuperar el control. Y en ese intento, entregan su poder. Maquiavelo lo entendía con claridad brutal. No hay cosa más difícil de manejar, ni de resultado más incierto, que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas. Y eso es exactamente lo que haces cuando decides no jugar el juego tradicional. Introduces una nueva dinámica. Una donde tú no persigues. Una donde tú no validas. Una donde tú no necesitas. Y eso
desestabiliza. Pero hay algo que debes entender con precisión quirúrgica. Ignorar no es actuar. No es una técnica superficial. No es fingir desinterés. Eso es detectable. Eso es débil. Eso es transparente. La verdadera indiferencia nace de la abundancia interna. De saber que tienes opciones. De saber que no necesitas una respuesta inmediata. De saber que tu valor no está en juego. Cuando un hombre alcanza ese estado, se vuelve impredecible. Y lo impredecible es poderoso. Volvamos a la escena. Ella ya lo ha notado completamente. No puede evitarlo. Hay algo en el que no encaja. No busca contacto visual. No intenta acercarse. No ajusta su comportamiento para ser visto. Y eso despierta una pregunta incómoda en su mente. ¿Por qué no reacciona? Esa pregunta es el inicio. ¿Por qué ahora? La inversión emocional comienza a invertirse. Antes, los hombres invertían en ella. Ahora, ella empieza a invertir en él. Primero con curiosidad. Luego con atención. Después, con energía mental. Y todo esto ocurre sin que él haga absolutamente nada. Ese es el punto que pocos entienden. El poder real no está en lo que haces. Está en lo que no haces. En lo que eliges no validar. En lo que decides no perseguir. En lo que te mantienes firme sin necesidad de demostrar. Esto altera el sistema nervioso. Porque rompe el ciclo habitual. El cerebro busca patrones. Busca repetición. Busca seguridad. Pero cuando aparece alguien que no sigue las reglas, se convierte en una anomalía. Y las anomalías no se ignoran. Se estudian. Se observan. Se analizan. Ella ahora lo mira. Discretamente. Intentando no parecer interesada. Pero ya es tarde. El proceso ha comenzado. Aquí es donde entra otro concepto clave. Escasez. Pero no la escasez artificial. No la escasez manipulada. La escasez real. La que proviene de no estar disponible constantemente. La que surge de tener una vida que no gira alrededor de la validación femenina. La que se refleja en cada decisión que no busca aprobación. Cuando un hombre opera desde la escasez de validación externa, su valor percibido aumenta. Porque no está compitiendo. No está pidiendo. No está negociando su atención. Y eso es raro. Especialmente en entornos donde todos compiten por ser vistos. Donde todos buscan destacar. Donde todos quieren ser elegidos. Él no, y eso lo separa. No necesita destacar. Ya lo hace. Sin esfuerzo. Sin ruido. Sin intención visible. Esto crea una tensión silenciosa. Una tensión que no se puede ignorar. Porque no tiene forma clara. No se puede clasificar fácilmente. No encaja en categorías simples. Y cuando algo no se puede clasificar, se vuelve dominante en la mente. Ella ahora está atrapada en ese proceso. No lo dirá. No lo mostrará abiertamente. Pero lo sentirá. Porque su marco ha sido desafiado. Y cuando el marco se rompe, la dinámica cambia. Este es el primer mecanismo. La interrupción del patrón. La negación de la validación automática. La creación de disonancia cognitiva. Y lo más importante, la transferencia de inversión emocional. No necesitas hablar más. No necesitas impresionar. No necesitas competir. Solo necesitas no reaccionar como todos los demás. Eso es todo. Pero no es fácil. Porque requiere control interno. Requiere estabilidad. Requiere silencio mental. Requiere entender que el poder no se demuestra. Se ejerce sin anunciarse.
Y en ese momento, sin palabras, sin contacto, sin intención visible, ella deja de ser el centro. Y tú te conviertes en la variable que no puede ignorar. La tensión no desaparece. Se transforma. Porque lo que comenzó como una anomalía, ahora se convierte en un estímulo constante dentro de su mente. Ella sigue en Polanco. La música cambia. Las conversaciones avanzan. Las copas se vacían. Pero hay algo que no se mueve. Su atención. Y eso es lo que debes entender. La atención no es lógica. Es biológica. Cuando introduces disonancia cognitiva, no estás jugando con ideas, estás interfiriendo directamente con el sistema nervioso. El cerebro femenino, como cualquier cerebro humano, busca cerrar ciclos abiertos. Busca coherencia. Busca resolver lo que no entiende. Y cuando no puede, se obsesiona. Aquí es donde la mayoría de los hombres vuelve a fallar. Porque sienten el cambio, pero no entienden el proceso. Y entonces interrumpen la dinámica. Hablan demasiado pronto. Buscan validar. Intentan capitalizar la atención. Y en ese instante, destruyen la atención que ellos mismos crearon. Escúchame bien. El silencio también es acción. La ausencia también comunica. La no reacción es información. Y cuando se mantiene el tiempo suficiente, se convierte en poder. Ahora vamos más profundo. Cuando ella detecta que no reaccionas, su sistema nervioso entra en un estado de activación leve. No es ansiedad total. No es atracción inmediata. Es algo más complejo. Es incertidumbre. Y la incertidumbre es adictiva. Porque obliga al cerebro a invertir recursos. Pensamientos. Imaginación. Interpretaciones. Cada minuto que pasa sin respuesta aumenta la inversión emocional. Y aquí ocurre algo crítico. El valor percibido se recalcula. Porque si tú no reaccionas, su mente asume que tienes opciones. Asume que no estás disponible. Asume que no eres accesible. Y en esa suposición, tu estatus sube. Sin que hayas dicho una sola palabra. Esto no es magia. Es percepción social. Y la percepción define la dinámica. Un hombre que valida constantemente reduce su marco. Se vuelve predecible. Se vuelve accesible. Se vuelve intercambiable. Pero un hombre que no necesita validar. Se convierte en escaso. Y lo escaso. Se protege. Se observa. Se desea. Pero aquí viene la parte que casi nadie entiende. La indiferencia real no es una táctica externa. Es una consecuencia interna. Si tienes necesidad, se nota. Si estás esperando respuesta, se percibe. Si estás actuando, se filtra. El cuerpo lo revela. El tono lo delata. La energía lo expone. Por eso la mayoría fracasa. Porque intenta parecer indiferente. Sin serlo. Y eso rompe todo. Ahora te voy a mostrar cómo se manifiesta esto en la realidad. No en teoría. No en conceptos abstractos. En situaciones concretas. Daniela, 29 años, vive en La Condesa. Está acostumbrada a recibir atención constante. Trabaja en marketing. Sale frecuentemente. Tiene opciones. Demasiadas. En una semana promedio, recibe decenas de mensajes en aplicaciones como Tinder México. Hombres intentando destacar. Hombres compitiendo. Hombres ofreciendo validación desde el primer mensaje. Todo es predecible. Todo es igual. Hasta que aparece uno que no juega ese juego. Un perfil simple. Sin sobreexplicación. Sin necesidad de impresionar. Ella hace match. Envía un mensaje. Y él, tarda.
No responde de inmediato. No muestra urgencia. No cambia su ritmo. Cuando responde, es breve. Claro. Sin inversión excesiva. Sin validación innecesaria. Y eso rompe su patrón. Al principio lo ignora. Piensa que es desinterés. Pero luego vuelve. Porque algo no encaja. Porque no recibió lo que esperaba. Porque el ciclo no se cerró. Y ahora. Es ella la que revisa el chat. Es ella la que piensa. Es ella la que invierte. Ese es el cambio. Ese es el punto de inflexión. Ahora observa otro caso. Luis, 32 años, Monterrey. Profesional. Ocupado. Con opciones reales. No necesita validación constante. No porque lo haya aprendido, sino porque su vida ya está llena. Conoce a Mariana, 28. Atractiva. Inteligente. Socialmente activa. El primer contacto ocurre en una reunión. Ella está rodeada de atención. Luis no compite. No interrumpe. No intenta destacar. Habla cuando hay contexto. Se retira cuando no lo hay. No fuerza interacción. No busca aprobación. Y eso la desconcierta. Porque no encaja. Porque no sigue el guión. Después del evento, ella espera contacto. No ocurre. Pasan días. Nada. Y ahí es donde el sistema nervioso entra en juego. Porque el silencio prolongado amplifica la disonancia. La mente comienza a llenar los espacios vacíos. ¿No le interesé? ¿Está ocupado? ¿Tiene otras opciones? Cada pregunta es inversión emocional. Cada duda es energía dirigida hacia él. Luis no hace nada. Pero su ausencia está trabajando. Ese es el error más común del hombre promedio. No soporta el vacío. Quiere resultados inmediatos. Quiere confirmación rápida. Quiere control visible. Pero el verdadero poder opera en lo invisible. En lo no dicho. En lo no hecho. Ahora vamos a integrar esto con otro elemento clave. Las plataformas digitales. Aplicaciones como Bumble México han cambiado la dinámica superficial. Han dado la ilusión de control. Pero no han cambiado la biología. El sistema nervioso sigue respondiendo igual. La escasez sigue generando valor. La validación sigue reduciendo poder. Y la incertidumbre sigue generando atracción. Un estudio de comportamiento en estas plataformas muestra algo interesante. Los perfiles que no saturan de información. Que no buscan aprobación inmediata. Que no reaccionan de forma predecible. Generan más retención de atención. No porque sean más atractivos objetivamente, sino porque generan más preguntas. Y las preguntas mantienen activa la mente. Ahora escucha esto con claridad. El error no es mostrar interés. El error es mostrarlo sin control. Sin timín. Sin marco. Sin dirección. Un hombre de alto valor no reprime su interés. Lo administra. Lo dosifica. Lo entrega solo cuando hay reciprocidad real. No antes. No por ansiedad. No por necesidad. Eso es lo que define la diferencia. No es frialdad. Es precisión. No es distancia emocional. Es control del impulso. No es desinterés. Es estabilidad. Y esa estabilidad es lo que desarma. Porque elimina el patrón esperado. Y cuando el patrón desaparece, la mente entra en modo de búsqueda. Busca entender. Busca interpretar. Busca recuperar control. Pero no puede. Porque tú no estás jugando.
Estás observando. Estás eligiendo. Estás filtrando. Y eso te coloca en una posición dominante dentro de la dinámica. Pero cuidado. Aquí es donde muchos se traicionan. Porque cuando sienten que ella empieza a invertir, se apresuran, se emocionan, pierden la estructura y rompen el proceso. Recuerda esto. La inversión emocional debe ser gradual, progresiva, equilibrada. Si ella invierte un nivel, tú respondes con un nivel similar. No más. No menos. Ese equilibrio mantiene la tensión. Mantiene el interés. Mantiene el marco. Romperlo destruye todo. Porque vuelves a lo predecible. Vuelves a lo accesible. Vuelves a lo común. Y lo común no se recuerda. No se valora. No se busca. Este es el segundo mecanismo. La activación del sistema nervioso a través de la incertidumbre. La acumulación de inversión emocional sin validación inmediata. La construcción de valor percibido mediante escasez real. Y la protección del marco a través del control interno. No necesitas más herramientas. Necesitas más disciplina. Porque esto no se trata de hacer más. Se trata de hacer menos. Pero con intención absoluta. Y cuando lo haces bien, no necesitas perseguir. No necesitas convencer. No necesitas demostrar. Porque ella ya está dentro del proceso. Y lo único que queda es ver cuánto está dispuesta a invertir. Ahora la dinámica ya no es la misma. Ya no es curiosidad. Ya no es incertidumbre aislada. Se ha convertido en algo más profundo. Un proceso de consolidación interna. Porque cuando la mente no obtiene cierre inmediato, empieza a reorganizar su percepción de valor. Y ese es el último mecanismo. El más silencioso. El más estable. El más difícil de revertir. La consolidación del marco. Escúchame con precisión. Cuando un hombre mantiene impermeabilidad emocional consistente, no está generando solo interés momentáneo. Está reconfigurando la referencia interna de la otra persona. Ella ya no lo percibe como un estímulo social más. Lo percibe como una variable estable que no responde al entorno. Y eso cambia todo. Porque el cerebro humano no se obsesiona con lo disponible. Se obsesiona con lo que no puede predecir completamente. Y cuando la predicción falla de forma repetida, el sistema nervioso deja de intentar controlar. Y empieza a observar. Ahora la dinámica entra en una fase distinta. Ya no es validación directa. Es validación invertida. Ella ya no busca ser vista por él. Ahora busca ser interpretada correctamente por él. Y esa diferencia es crítica. Porque el poder ya no está en la atención que das. Está en el significado que ella cree que tú le das a su presencia. Ese es el punto donde el valor percibido se estabiliza o se rompe. Si reaccionas demasiado, pierdes marco. Si reaccionas demasiado poco sin consistencia, te vuelves irrelevante. Pero si mantienes estabilidad emocional absoluta, te vuelves referencia. No persona. Referencia. Y una referencia no se cuestiona fácilmente. Se analiza. Se recuerda. Se interpreta. Aquí ocurre el tercer mecanismo. La reversión de validación. Al inicio, ella era la fuente de validación. Su atención definía el estado emocional del entorno. Pero ahora, el sistema se invierte. Su atención empieza a depender de tu comportamiento. De tu consistencia. De tu ausencia de reacción exagerada. De tu capacidad de no romper el patrón. Y eso crea un fenómeno silencioso. La inversión emocional acumulada empieza a buscar retorno. No en forma de palabras, sino en forma de cercanía. De presencia. De contacto indirecto.
de intentos sutiles de reingresar a tu marco. Y aquí es donde puedes reconocer las señales. Primero, la comunicación deja de ser lineal. Ya no es solo respuesta. Es pretexto. Mensajes sin razón clara. Interacciones sin necesidad funcional. Apariciones indirectas. Luego, el tono cambia. Más cuidado. Más precisión. Menos superficialidad. Porque ahora existe una preocupación implícita. No quiero perder acceso a esta atención estable. Segundo signo. La iniciativa se invierte parcialmente. Ya no eres el único que sostiene la interacción. Ella empieza a sostenerla también. Sin darse cuenta completamente. Tercer signo. La consistencia emocional se rompe en ella, no en ti. Días de interés seguidos de distancia. Pequeños ciclos internos de acercamiento y retirada. Esto no es confusión aleatoria. Es el sistema nervioso intentando equilibrar una fuente de validación inestable. Y cuanto más estable eres tú, más inestable se vuelve su reacción interna. Este es el equilibrio final. No el control externo, sino la estabilidad interna que genera reacciones externas. Pero hay algo que debes entender antes de continuar. Esto no es manipulación superficial. Es dinámica psicológica de marco. Y el marco no se sostiene con acciones aisladas. Se sostiene con coherencia. Ahora observa cómo esto se refleja en la cultura. El cine mexicano ha mostrado, sin nombrarlo directamente, estas dinámicas sociales. En nosotros los nobles, la estructura de valor social se desmorona cuando los personajes pierden su referencia de estatus. El marco externo deja de sostener la identidad. Y cada personaje entra en crisis cuando ya no recibe validación automática del entorno. En Perfectos Desconocidos versión México, la verdad escondida detrás de las interacciones sociales revela algo esencial. Las personas no reaccionan a la realidad. Reaccionan a la información incompleta. A la incertidumbre. A lo no dicho. Y esa tensión es exactamente la misma que ocurre en la dinámica de atracción. No es lo que se muestra. Es lo que no se confirma. En No Manches Frida, aunque desde una comedia ligera, se repite el mismo patrón cultural, la atención no correspondida genera transformación de conducta. El personaje cambia cuando deja de recibir el tipo de validación que esperaba. No porque alguien lo obligue, sino porque el sistema de expectativas se rompe. Y cuando el sistema se rompe, la identidad se reconfigura. Ahora vuelve a la escena inicial. Polanco. La noche continúa. Pero ya no es la misma energía. Ella ya no está completamente centrada en su entorno social. Una parte de su atención está fragmentada. Dirigida hacia una ausencia. Hacia un comportamiento que no se ajusta a su patrón habitual. Y él sigue sin perseguir. No por estrategia visible, sino por coherencia interna. No responde al impulso social. No ajusta su comportamiento para recuperar atención. Y eso mantiene el marco intacto. Aquí está la clave final. El poder no es dominar la interacción. Es no perderte dentro de ella. Es permanecer estable cuando el entorno busca reacción. Es mantener tu sistema nervioso fuera del ciclo de validación externa. Porque en el momento en que reaccionas desde necesidad, pierdes el eje. Y el eje es lo único que sostiene el valor percibido a largo plazo. Ahora escucha el cierre. Si este tipo de contenido resuena contigo, no es casualidad. Es porque entiendes, aunque sea de forma intuitiva, que la mayoría de las dinámicas sociales operan bajo reglas invisibles. Reglas de marco. Reglas de validación. Reglas de escasez emocional. Reglas de inversión. Y entenderlas no es suficiente. Hay que observarlas sin romper la coherencia interna. Si quieres seguir profundizando en este tipo de análisis, suscríbete. Activa la campana. No por impulso,
sino por continuidad de perspectiva. Porque este es contenido que otros no se atreven a sostener sin distorsionarlo. Y ahora, la última idea. Maquiavelo no hablaba de seducción. Hablaba de control de percepción. De estabilidad en medio del caos social. De la capacidad de no ser arrastrado por las emociones del entorno. Y si lo reinterpretas hoy, en dinámicas modernas de atracción, entonces la lección es clara. No gana quien más busca. Gana quien menos se pierde. No gana quien más valida. Gana quien menos necesita validación. No gana quien persigue atención. Gana quien permanece inalterable cuando la atención aparece o desaparece. Porque en ese estado, ya no eres una opción más. Eres el estándar silencioso contra el cual otros se miden. Y cuando eso ocurre, la dinámica ya no se trata de perseguir. Se trata de presencia. De control interno. De marco absoluto. Y de una verdad que pocos aceptan, la indiferencia real no aleja. Selecciona. Fin.